Hola, continuando con nuestras tutorías, hoy vamos a revisar lo que se llamarán clases o intervalos, el cálculo de la amplitud de las clases y a su vez este implica el cálculo del rango o recorrido. Brevemente revisaremos qué es cada uno de ellos. Cuando nosotros tenemos datos que contienen una gran cantidad de elementos, para facilitar estos cálculos es muy importante o es necesario que el investigador los agrupe. A esos grupos de números es lo que se le va a llamar intervalos o clases. Entonces, un intervalo no es más que una serie de números incluidos en dos extremos. Entonces, es muy importante saber que va a haber un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un intervalo que va entre 40 y 45, el límite inferior va a ser el 40 y el límite superior el 45, o sea que incluiría 40, 41, 42, 43, 44 y 45. En este caso, como no especificamos los decimales, es importante saber que es un límite real, que el menor va a ser 40 y el máximo va a ser 45.9, es decir, la siguiente clase comenzaría en 46. Todos los números, incluidos entre ellos dos, van a estar dentro de este intervalo y es lo que llamaríamos los límites reales. Por otro lado, en cuanto al número de intervalos o clases, ¿cuáles son las formas de calcularlo? Primero, una sugerencia, no deben ser menor de 5 ni mayor de 12, ya que un número mayor o menor es algo que los investigadores llaman oscurecer el comportamiento de los datos, es decir, que no se verifican o no se leerían acorde o no se leerían de la forma más clara este tipo de datos. Hay que tratar de dar un número, la recomendación es entre 5 y 12. Sin embargo, cuando veamos las formas de calcularlo, van a ver que hay algo que se llama, y de hecho el primer método se llama el método empírico, es decir, el investigador acomoda el número de clases o el número de intervalos de acuerdo a lo que busque en la investigación o en el análisis que esté haciendo o los datos que quiera obtener. Ese sería uno de los casos. Para la clase o las primeras clases que vamos a tener de bioestadística, este método no lo vamos a utilizar. El segundo método, el método de la raíz cuadrada, no es más que aplicar la raíz cuadrada a n, que n es el tamaño de la muestra. Y este está recomendado cuando nos dan menos de 100 números o menos de la variable, el tamaño de la muestra es menor a 100. Porque si se pasaría de 100, pudiéramos ocurrir precisamente en un número muy alto de intervalos. Y la tercera fórmula o el tercer método para hacer el cálculo del número de clases es la aplicación de la fórmula de Sturgetz, que no es más que aplicar la fórmula que ven allí de 1 más 3.32 por el logaritmo del tamaño de la muestra, por el logaritmo de n, que es el tamaño de la muestra. Esos son los tres métodos más recomendados para hacer o para calcular el número de intervalos de clase. Por ahora, para nuestras tutorías de bioestadística, vamos a utilizar el más sencillo, que en este caso es aplicar la raíz cuadrada a n. Y generalmente los trabajos y los trabajos prácticos y las consignas que se les envían no pasan de 100 números. Y cuando así pasaran ya se les entrega con el número de intervalos dados. Entonces, por ahora vamos a aplicar el método de la raíz cuadrada. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo se refiere a la calificación que obtuvieron 25 alumnos en la materia de enfermería. Ya los datos, para ahorrar un poquito de tiempo en esta clase, los voy a colocar en forma ordenada, que van desde el 1 hasta el 10. Una de las primeras consignas que siempre le preguntan qué tipo de variable es cuantitativa continua. A ver, a pesar de que aquí no dice 3.5 o 4.5, pudiera estar, o sea que esta es una variable que se puede fraccionar o pudiera tener decimales. Por eso es cuantitativa de números continua. Es individual porque es la calificación que obtiene cada alumno y ordinal porque lleva un orden. Esa sería una de las formas de las primeras preguntas de las consignas que tienen los trabajos prácticos. Calcular el número de intervalos o clases. Entonces aplicamos, como les dije anteriormente,
el método de la raíz cuadrada. NI, el número de intervalos, es igual a la raíz cuadrada de n, que n es el total del tamaño de la muestra. En este caso son 25 alumnos. ¿Sí? En este caso son 25 alumnos que yo voy a tener y a ese número le voy a aplicar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5, o sea que 5 es el tamaño, el número de intervalos que voy a aplicar para este ejemplo. Luego viene un segundo paso, que es calcular la amplitud del número o el ancho del número de clase o el intervalo de clase. Paso 1, voy a calcular algo que se llama rango o recorrido, representado por esta letra R, y eso se calcula como buscando el número máximo, en este caso es 10, ¿verdad? Que lo tenemos acá arriba, 10, y el número mínimo que es 1, y le resto al máximo el número mínimo, 10 menos 1. En este caso el rango o recorrido es 9. 9 sería el rango o recorrido, que no es más que restarle al número mayor el número menor. Y el paso 2, una vez que ya obtengo el valor del rango, simplemente voy a hacer el cálculo del ancho del intervalo ¿cómo? Voy a dividir ese rango o recorrido entre el número de intervalos, es decir, 9 que me dio el rango entre 5 que me dio el número de intervalos, 9 entre 5, de allí saldrían esos dos números, y es importante acotar, en este caso me da 1.8, que siempre para facilitar el armado de la tabla voy a hacer el redondeo, voy a aproximarlo al número inmediatamente superior. Les recomiendo que sea siempre al número inmediatamente superior, porque si lo hacemos al número inferior van a quedar números por fuera dentro de ese cálculo. Igualmente les recomiendo que cuando hagan el cálculo del número de intervalos, si les da un decimal, lo aproximen al número inmediatamente superior, para que todos los números puedan entrar dentro o estar dentro de ese intervalo con los cálculos realizados. Una vez hechos los cálculos, entonces ya tenemos los 25 datos ordenados, ya tenemos el número de intervalos y ya tenemos el ancho o la amplitud del intervalo o la clase. Una vez que tenemos eso, procedemos a armar o a elaborar nuestra tabla de datos. Veamos entonces. Me dice que yo debo armar 5 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, con un ancho de 2, 1 y 2, 3, 4. En este caso se ve muy sencillo porque, el ancho del intervalo era cortito y tenemos 5 intervalos. Y luego lo que ya una vez quedó armado nuestro número de intervalos y el ancho del intervalo, simplemente procedemos a hacer el llenado de la tabla. Por ejemplo, 1 y 2, vamos arriba a mis datos y nada más digo que tengo 1. 3 y 4, entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5. Yo lo coloco allí. Entre 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9. Muy bien. 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entre 9 y 10 obtendría 3. Y de ahí en adelante termino de completar mi tabla de datos. Voy sumando, estas serían las frecuencias absolutas. Voy a sumar las frecuencias acumuladas, 1. En la siguiente tengo 5 más 1 anterior, 6. En la siguiente 9 más los 6 anteriores, 15. En la siguiente 7 más los 15 anteriores, 22. Y en la última clase tengo 3 con los 22 anteriores, serían 25. Y luego recuerden que voy a hacer mi frecuencia relativa, aquí debe ir una H, mi frecuencia relativa, y es nada más que dividir 1 entre 25 por 100 para llevarlo a porcentaje, sería 4, 5, esta, entre 25 por 100 me daría 20%, 9 entre 25 por 100 me daría 36%, 7 entre 25 por 100 me daría 28%, 3 entre 25 por 100, 12%,
Y las relativas acumuladas no es más que 4 es 4, en la siguiente que es 20, más las 4 anteriores 24, en la siguiente que es 36, más los 24 acumulados serían 60. 28 es la siguiente, 28% más los 60% acumulados sería 88. Y 12% la última, más los 88 acumulados sería el 100%. Y obtendría toda mi tabla ya elaborada completamente, con un número, con un título, con una fuente, frecuencia acumulada, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa porcentual y relativa acumulada porcentual. Así sería entonces para el cálculo de los intervalos, el ancho del intervalo y que además se obtiene el recorrido. Muchas gracias.